cuento llamado El renacuajo paseador. A mí me lo leyeron y me lo dijeron muchas veces, y de hecho creo que tuvieron la intención de que yo me lo memorizara. Y la verdad solamente me memoricé los primeros versículos, en donde el hijo de rana, renacuajo, salió muy arreglado esa mañana, muy tieso y muy majo, ¿cierto? Y salió muy arreglado de su casa sin seguir la advertencia de su madre. Y la advertencia de su madre era esta: muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto, el muy grosero, y Orondo se va. No le hizo caso a la instrucción, a lo que le iba a decir su mamá. Hasta ahí yo me acordaba, y no me sabía el final. Y esta semana miré el cuento de El hijo de rana, renacuajo, y el final del cuento es que debido a la desobediencia de este muchacho termina en la boca de un pato, de un pato tragón. Tristemente, esta es la historia de cada día en nuestra sociedad. Esta historia que se busca que los niños aprendan y que interioricen es algo que vemos constantemente en nuestra sociedad. Es el pan de cada día que caracteriza la rebeldía de los hijos y de los jóvenes. Y debido a esto, a esta rebeldía, nuestros hijos no terminan en la boca de un pato, sino en la boca del lobo. En lugares, en condiciones y en momentos muy difíciles. Hoy vamos a estudiar la responsabilidad de los hijos. Esa responsabilidad que consiste en obedecer a sus padres, y nos daremos cuenta porque esto es lo que Dios quiere para ellos. Así que acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Y miremos lo que dice. Dice así, Colosenses 3, 20. Un versículo con pocas palabras, pero muy claro. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Este es nuestro tercer tema con respecto a las responsabilidades de los miembros del hogar. Ya hemos visto cuál es la responsabilidad de la esposa, cuál es la responsabilidad del esposo, y hoy veremos cuál es la responsabilidad de los hijos. Esta instrucción está compuesta no solo de lo que los hijos deben hacer, sino también de la motivación que deben tener para hacerlo. Al igual que con las instrucciones para el esposo y para la esposa, aquí la instrucción para los hijos es clara y sencilla. No es muy difícil de saber cuál es la instrucción que Dios tiene para ellos. Pero para empezar, la mención de los hijos es muy importante, pues en los tratados antiguos sobre el hogar, los hijos no eran mencionados. Y que Pablo mencione a los hijos muestra que para Dios lo que hagan los hijos es importante, pero también muestra que los hijos son responsables delante de la congregación. Esta instrucción a los hijos y muchas otras se repiten en toda la Escritura, y con grandes promesas para los hijos obedientes, pero también con graves consecuencias para los hijos desobedientes. Por ejemplo, con respecto a las bendiciones de la obediencia, vemos que hay varios proverbios que nos hablan de la bendición que tienen los hijos por escuchar a sus padres y obedecerlos. Acompáñenme a un proverbio que es Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 9. Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 9. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 1, 8, 9. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Claramente, seguir la instrucción de nuestros padres trae bendición. Pero también la Biblia habla muchas veces sobre las consecuencias por la desobediencia de los hijos. Mire más adelante, ahí mismo en Proverbios, capítulo 30, versículo 17. Proverbios capítulo 30, versículo 17, dice así: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esto es un mandamiento
o más bien, esto no es un mandamiento en Proverbios, pero el mandamiento de obedecer a los padres es claro en la palabra de Dios. Y el Señor nos está instando, exhortando a los padres y más bien a los hijos. ¿A qué? A que obedezcan a sus padres. A que hay consecuencias positivas por la obediencia, pero al mismo tiempo hay consecuencias negativas por la desobediencia. A Dios le interesa cómo los hijos tratan a sus padres. Pero ¿en qué consiste esta obediencia? ¿Será que los hijos deben obedecer siempre a sus padres? ¿Será? Algunos jóvenes dicen, y ya me abrieron los ojos. Vamos a Efesios capítulo 6 del 1 al 3. Algunos más jóvenes, porque aquí, como dice el dicho, joven es todo aquel que es menor que uno. Efesios capítulo 6 del 1 al 3. Mire lo que dice. Dice Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En estos versículos Pablo expande un poco más su enseñanza acerca de lo que dijo en Colosenses. En Colosenses vemos que solamente les dice que, hijos, obedeced a vuestros padres. Pero aquí añade algo más acerca de la responsabilidad de los hijos. Esta instrucción no fue dada originalmente a Pablo. Esta instrucción fue dada muchos años antes a Moisés cuando Dios reveló su ley. Y esto está específicamente, y vamos ahí por favor, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, que es donde Pablo saca este mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Mire lo que dice ahí. Esta es la primera vez que vemos el mandamiento claro. Luego se repite en Deuteronomio capítulo 5. Pero mire lo que dice Éxodo 20, 12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En primer lugar, que la instrucción a los hijos sea la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos muestra que Dios no ha cambiado de parecer acerca de cuál debe ser la responsabilidad de los hijos. Pero en la descripción de Efesios, como en las del Antiguo Testamento, que es cuando el mandamiento se da originalmente, Dios, ¿qué ordena a los hijos? Dios ordena principalmente a los hijos que honren a sus padres, no que los obedezcan. Ese es el mandamiento principal, que los hijos deben dar ¿qué? Honra a sus padres, y la obediencia, ya vamos a hablar de qué se trata. En los versículos del Antiguo Testamento, si usted ve, y anote si quiere la cita, Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16, ahí en esos versículos no hay una palabra sobre la obediencia. Eso no significa que los hijos en el Antiguo Testamento no tenían que obedecer a sus padres, claro que no. Pero como vamos a ver, el mandato principal es honrar. Y una manera de honrar a los padres es obedecer. Obedecer. Y esto nos lleva a hacernos un par de preguntas. ¿Será que la obediencia a los padres es permanente o es temporal? ¿Será que el honor siempre requiere obediencia? Si quiero honrar a mis padres, ¿debo seguir obedeciéndolos durante toda mi vida? Y para responder a estas preguntas, hoy vamos a ver en qué consiste la instrucción para los hijos al analizar lo que significa obedecer a los padres y lo que significa honrar a los padres. Dos cosas muy relacionadas, pero hay ciertas diferencias. Primero, ¿qué significa obedecer a los padres y hasta cuándo debe hacerse? ¿Hasta cuándo debemos obedecer a los padres? Tanto en Colosenses como en Efesios, la palabra que Pablo utiliza para hijos es una palabra que se utiliza para referirse a los hijos de cualquier edad. No significa solamente hijos pequeñitos. Pero como hemos venido estudiando, debido a la preocupación de Pablo, debido a que la preocupación de Pablo es con el hogar, podemos inferir que son los hijos que viven en la casa, que viven en el hogar, de los que Pablo está hablando aquí. Son los hijos que están técnicamente bajo la autoridad de los padres, de los que está hablando en Colosenses y en Efesios y también en Éxodo. Cuando estudiamos un poco más de qué se trata este mandamiento y cuando profundizamos en la Escritura, vemos que la obediencia de los hijos a los padres aparece cuando los hijos todavía son pequeños y cuando dependen de sus padres. Es en esos momentos que vemos que la obediencia debe ser clara para los hijos. Cuando llegamos a pasajes
que hablan ya de hijos adultos, encontramos un sutil cambio de lenguaje, de respeto y cuidado por los padres en vez de obediencia. Los hijos adultos se ve en la Biblia que están más llamados ¿a qué? A respetar, a cuidar a sus padres más que a obedecerlos. Quiero darles un ejemplo. Vaya conmigo al Nuevo Testamento, a Marcos, capítulo 7, versículos del 10 al 13. Marcos, capítulo 7, del 10 al 13. Mire lo que dice ahí. Y esto era una discusión que estaba teniendo el Señor Jesús con los fariseos acerca de este mandamiento. Dice así Marcos 7, del 10 al 13. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿De qué se tratan estos versículos? Nos muestran que los fariseos preferían hacer un voto que no estaba en la palabra de Dios para mostrar su falsa justicia en vez de ayudar a sus padres que ya estaban ancianos. Como vemos, lo que nos están diciendo estos versículos es que es una obligación que los hijos adultos velen por sus padres, pero no es una obligación que obedecerlos. Es una obligación honrarlos y una manera es por medio de cuidar de ellos. Por lo tanto, en este y en otros pasajes que vemos en la Biblia, vemos que la obediencia es una forma particular de honor para los hijos pequeños. La obediencia es una forma particular de honor para los hijos pequeños. Recordemos que el quinto mandamiento no es obedece a tu padre y a tu madre, sino ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Todos los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres en todo momento. Pero cuando los hijos son pequeños, la obediencia toma, o más bien, el honor toma la forma de obediencia. El honor toma la forma de obediencia. Los hijos que deben obedecer a sus padres son aquellos que están bajo su cuidado y bajo su autoridad. El mandato de obedecer no se le da a los hijos adultos, no. Sino a ¿quiénes? A los pequeños que están bajo la autoridad y el cuidado de sus padres, a ellos. Por eso, cuando Pablo interpreta el quinto mandamiento y se está refiriendo ahí en Colosenses y en Efesios a los hijos dentro del hogar, ¿qué les dice solamente? Obedezcan, obedezcan. La obediencia, y escúchame bien, hijo, si estás bajo la autoridad de tus padres, la obediencia es la muestra de honor de un hijo. La obediencia es la muestra de honor de un hijo. Si eres un hijo que está bajo el cuidado y bajo la autoridad de sus padres en casa, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Obedecer. Y obedecer no a tu manera, sino a la manera de tus padres. Bueno, ¿qué es obedecer? Obedecer es sencillamente someterse a la voluntad de una persona que legítimamente ostenta un cargo y tiene una autoridad, y esa persona debe cumplir sus demandas. Eso es obedecer. Obedecer. Cumplir las demandas de una persona que está en autoridad. De hecho, la manera como está escrito este mandamiento en Colosenses y en Efesios describe una obediencia continua, una obediencia que no para. Este mandato llama a los hijos a que su estilo de vida sea la obediencia a sus padres. Los hijos deben estar obedeciendo continuamente. Y esto se confirma porque Pablo dice ahí en Colosenses 3:20 que la obediencia debe ser ¿en qué? En todo. Mire una vez más ahí Colosenses capítulo 3 para que no se le olvide. Colosenses capítulo 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo. En todo. Y esto no solo habla de la autoridad total de los padres, sino también de la extensión de la obediencia. Es decir, cualquier instrucción que los padres le den a sus hijos debe ser obedecida por ellos. Cualquier instrucción, cualquiera. Quiere decir que los hijos deben obedecer todo lo que sus padres quieren. Los hijos deben obedecer todo lo que sus padres les digan, siempre y cuando sus demandas no vayan en contra de ¿qué? De la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. El único límite establecido para la obediencia es la palabra de Dios. Como en Hechos 5, ¿se acuerda que lo estuvimos viendo a la semana pasada? La obediencia es relativa.
La sumisión es completa porque es una actitud, pero la obediencia es relativa. Donde Pedro y Juan le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Los hijos deben obedecer todo lo que sus padres les digan siempre y cuando sus demandas no vayan en contra de la voluntad de Dios. El único límite establecido para la obediencia de los hijos es cuando un padre le pide hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios. Pero si tus padres te mandan a hacer algo que no viole la ley de Dios, ¿qué hay que hacer? Obedecer. 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 La máxima responsabilidad de un hijo, la prioridad de un hijo, es amar y obedecer a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Y Él ha ordenado que los hijos que obedezcan a sus padres. A los hijos que están bajo la autoridad de sus padres, que los obedezcan. Recuerde también esto que es muy importante. Este mandato está en el contexto de Colosenses 3:16. Antes de todos los mandatos al esposo, a la esposa, a los hijos, este mandato o más bien Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que debemos estar llenos de la palabra de Dios. Por lo tanto, este mandamiento solo podemos obedecerlo si estamos llenos de la palabra de Dios. Y esto obviamente también implica que los hijos que quieran seguir este mandamiento deben estar bajo el señorío de Cristo. Deben de haberse arrepentido y deben hacer de Cristo su Señor y Salvador, porque si no va a serles imposible obedecer a sus padres. Ahora, aquí viene algo también muy importante, porque si eres padre o madre, tienes toda la razón de esperar y exigir obediencia de tus hijos. Si eres padre o madre, tienes toda la razón de esperar y exigir obediencia de tus hijos. Pero esta obediencia de tus hijos, y escúchame bien, no viene naturalmente en ellos. No. Esto es parte de la responsabilidad que Dios te ha dado de cuidar a tus hijos. Y aunque vamos a hablar de la responsabilidad de los padres de hoy en 8, es necesario decir algo sobre cuál es la responsabilidad de los padres, porque la obediencia de los hijos está estrictamente ligada a la responsabilidad de los padres. Así como los hijos tienen la responsabilidad de obedecer a los padres tienen la responsabilidad ¿de qué? De enseñarles a obedecer. Un papá, una persona que está a cargo de un niño, tiene la responsabilidad de enseñarle a obedecer a sus hijos. Tú debes entrenar a tus hijos para que sean obedientes. Porque ellos, ¿qué? No son obedientes por naturaleza. No sé si has estado cerca de niños pequeñitos. Pequeños pecadorcitos. Tienen el pecado innato. ¿No? O el hijo de alguno de aquí salió súper obediente desde la cuna. O ustedes dijeron, siempre obedecí. No. Son unos tiranos. Lo dice un pediatra aquí. Tú debes entrenar a tus hijos para que sean obedientes, porque ellos no son obedientes por naturaleza. Los niños necesitan aprender a obedecer a sus padres con una actitud de respeto. Y los padres, y escúchenme bien, que toleran la desobediencia y el irrespeto de sus hijos, simplemente los están preparando para una vida de rebeldía y de falta de honor con ellos. Para eso estás entrenando a tu hijo si no lo estás enseñando a obedecer, para una vida de rebeldía y de falta de honor. Y esto empieza, ¿sabe desde cuándo? Desde que nuestros hijos son chiquiticos, desde que nuestros hijos son pequeños. Como padre, debes enseñarle obediencia a un hijo desde la cuna, desde el nacimiento. Pero ¿qué es lo que vemos? Que algunos padres son muy laxos con esto. Algunos no corrigen a sus hijos ni les enseñan a obedecer con la falsa excusa de que es que son niños. Y es que están haciendo cosas de niños. Déjelo. Déjelo, que eso le va a pasar. Y es que por eso tienes que corregir a tus hijos. Por eso tienes que corregirlos. Por eso tienes que darles consecuencias y enseñarles que deben obedecer. Porque como no es natural en ellos,
Y ellos son una espumita que aprenden todo lo que ven. Por eso hay que enseñarle a un niño a obedecer. Es deber de los padres enseñarle obediencia a sus hijos. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de llenarles el corazón y su mente con la palabra de Dios. Por medio de darles consecuencias, por medio de darles disciplina a su etapa, ¿no? Cada uno a su etapa, pidiéndole sabiduría a Dios. Una de las razones por las cuales es tan importante enseñarles a obedecer a nuestros hijos es porque la obediencia a los padres, y escúchenme bien, la obediencia a los padres entrena a sus hijos a seguir otras autoridades. La obediencia a los padres entrena a nuestros hijos a seguir otras autoridades, incluso a Dios mismo. Incluso a Dios mismo. De hecho, es bajo el entrenamiento y bajo la disciplina de los padres que los niños están preparados para vivir una vida ordenada en este mundo. Es bajo el entrenamiento de los padres. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, dice esto: los niños que respetan y obedecen a sus padres construirán una sociedad ordenada, armoniosa y productiva. Una generación de niños indisciplinados y desobedientes producirá una sociedad caótica y destructiva. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Niños o jóvenes que se levantaron sin qué, sin disciplina, sin obediencia, y son los que están de primeras haciendo los crímenes, haciendo protestas y muchas otras cosas. Tenemos un gran ejemplo en la Biblia de las terribles consecuencias cuando los padres no le enseñan a obedecer a sus hijos. Vaya conmigo a Jueces, capítulo 2. Jueces. Y rápidamente miramos el contexto. ¿Se acuerda Jueces? ¿Cuál era la historia de Jueces? El pueblo había terminado en Josué de conquistar, o de más bien, de poseer la tierra. Tenía dominio sobre toda la tierra. Josué ya estaba entrado en años, ya era viejo, y él iba a morir. Y él dice una frase que es muy conocida. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y desafía al pueblo de Israel ¿a qué? A terminar la conquista, pero al mismo tiempo los desafía a ellos ¿a qué? A no olvidarse de la palabra de Dios. Y mire lo que dice Jueces capítulo 2, versículos 7 y 10 en primer lugar. Dice ahí Jueces capítulo 2, 7 y 10. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ahora salte al 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? La generación de Josué estuvo bien. Y luego la generación que le seguía a Josué se olvidó ¿de qué? De enseñarle a sus hijos a obedecer a Dios. De enseñarles la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Usted cuando lee todo Jueces, cada ciclo de cada juez que estaba ahí, cada vez se corrompían más y más, cada vez había mucho más pecado. Y mire lo que dice Jueces 17, 6. Mire cómo termina. Jueces 17, 6. ¿Qué dice ahí? Dice, Jueces 17, 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no se le enseñó a los hijos a obedecer a sus padres y por consiguiente a obedecer a Dios. Si a un hijo nunca se le enseña a obedecer y nunca es disciplinado por su desobediencia, será mucho más propenso a rebelarse ante los gobernantes, ante los jefes, ante los profesores y en última instancia ante Dios mismo. Ante Dios mismo. Escuché un padre que le decía a su hija cuando era niña que si aprendía a obedecerlo, aprendería a obedecer mejor a Dios. Le dijo así, si me obedeces, vas a obedecer mejor al Señor. Y esta persona dijo que eso hizo que la obediencia a sus padres fuera mucho más seria. Y tiene toda la razón. Porque si un hijo aprende a obedecer mejor a sus padres, o aprende a obedecer a sus padres, aprende a obedecer a Dios.
Esto tiene todo el sentido. Los padres se convierten en la primera educación en obediencia de un niño. Los padres son el primer encuentro personal y tangible e inevitable con el gobierno de Dios. Las semillas, y usted sabe esto, las semillas de quienes nos convertimos se siembran y se nutren en la relación de ¿qué? Padres e hijos. Padres e hijos desde el nacimiento. Por eso es que gran parte de la consejería de adultos se enfoca en ¿qué? En cómo una persona vivió en su infancia y cuál es su relación con sus hijos. Gran parte de la consejería bíblica se enfoca en eso. Por eso, como padre, debes enseñarle y también debes exigirle, escúchame bien, exigirle obediencia a tus hijos. Debes hacerlo para que aprendan a honrarlos y luego pasen el resto de su vida honrando a sus jefes, honrando a su familia, honrando a sus profesores, honrando al gobierno y honrando finalmente ¿a quién? A Dios mismo. Es súper importante eso. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Usted seguramente ha escuchado hablar de él. El primer presidente de Estados Unidos y comandante del ejército que le dio la independencia a ese país. Una vez le preguntaron a su madre cómo había hecho, cómo se las había arreglado para criar a un hijo tan espléndido, tan inteligente, tan capaz. Se le acercaron y le dijeron, señora, ¿usted cómo hizo? ¿Y sabe qué respondió ella? Yo le enseñé a obedecer. Yo le enseñé a obedecer. ¿Qué es lo que debemos enseñarles, papás, a nuestros hijos? A obedecer. Desde chiquitos. Porque desde chiquitos son pecadores en necesidad de Cristo. Por lo tanto, en lo que respecta a los padres y a sus hijos pequeños, la obediencia debe ser una medida temporal que dura mientras los hijos están bajo la autoridad de sus padres. Esa obediencia debe ser enseñada por los padres desde el nacimiento. ¿Y sabe por qué los hijos deben hacerlo? Vuélvase a Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Dice así, una vez más. Ese es nuestro texto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque ¿esto qué? Al Señor. Como hijo, debes obedecer a tu padre. ¿Por qué? Porque esto es lo que le agrada al Señor. Porque esto es la voluntad de Dios para tu vida. Esta es la motivación. Porque si obedezco a mis papás, obedezco al Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Así que si quieres, y esto le pasa a muchos jóvenes, así que si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿dónde la encuentras? En la obediencia a tus padres. Ahí encuentras la voluntad de Dios para tu vida. Ahí. Si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, es en la obediencia a tus padres el lugar correcto para comenzar a encontrarla. Eso es nuestro primer punto. Lo que significa la obediencia y hasta cuándo. Ahora vamos a nuestro segundo punto. ¿Qué significa honrar a los padres y hasta cuándo debe hacerse? ¿Qué significa honrar a los padres y hasta cuándo debe hacerse? Si la obediencia es temporal, ¿cuál es el deber de los hijos con sus padres cuando ya no están bajo su autoridad? ¿Cuál es el deber de los hijos con sus padres cuando ya no están bajo su autoridad? Honrarlos. Honrarlos. Esa palabra honrar se refiere a algo que tiene peso, algo que es valioso, algo con significado. Honrar a nuestros padres significa otorgarles un gran valor a ellos y un gran valor a nuestra relación con ellos. Aprendemos cómo es el honor al examinar los pasajes que describen las consecuencias que le suceden a aquellos que deshonran a sus padres. Vamos a mirar dos. Vamos al Antiguo Testamento, a Levítico capítulo 20, versículo 9. Mire lo que pasaba cuando un hijo era irrespetuoso con su padre ya anciano. Levítico 29. Dice así, todo que hombre, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto que morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Duro, ¿no? Todo hombre, obviamente mujer también. Váyase a Proverbios 30, versículo 17. Vaya a Proverbios 30, 17. Y mire lo que dice.
Dice así la palabra de Dios, también hablando sobre lo que pasa con hijos que no honran y respetan a sus padres. Proverbios 30:17, ya lo leímos, pero lo repito: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia ¿qué? La enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila, ¿no? ¿Qué vemos aquí en estos versículos? Que los hijos que deshonran a sus padres pueden ser verbalmente ¿qué? Abusivos, burladores y maldicientes de sus padres. Incluso, y vamos a verlo más adelante, pueden llegar a pegarle a sus padres. Y esto no se refiere a niños pequeños, aunque hoy en día eso también pasa, ¿no? Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos que la deshonra puede tomar la forma de negarse a cuidar de sus padres cuando ellos son ancianos. Ya leímos el versículo de Marcos 7, en donde los fariseos preferían hacer una ofrenda falsa que no estaba en la palabra de Dios en vez de ayudar a sus padres en necesidad. Por lo tanto, aunque la obediencia se limita a los hijos que están bajo la autoridad de sus padres, vemos que Dios quiere que la honra de los hijos hacia sus padres sea por siempre, sea continua. El requisito básico del mandamiento no es la obediencia, no. El requisito básico, ¿cuál es? El honor. El honor. Llega un momento en la vida en que la obediencia cambia, ¿cierto? Pero el honor, ¿qué? Debe permanecer. La obediencia cambia, pero el honor debe permanecer. Por ejemplo, la obediencia debe cambiar ¿cuándo? Cuando los hijos, ¿qué? Se casan. Debe cambiar. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, si al dejar al padre o dejar a la madre, nos olvidamos de esto y comenzamos a despreciar a nuestros padres, no los hemos dejado como Dios quiere. No. Otra ocasión en donde la obediencia cambia a honra es cuando un hijo se independiza de sus padres. Y en ese momento ya deja ¿qué? Su supervisión y deja su autoridad. La obediencia se acaba, pero la honra ¿qué? Continúa. La honra continúa. Sin embargo, este cambio no es tan fácil. Este cambio puede ser complicado. Sobre todo en familias colombianas. Me he dado cuenta. Y sobre todo en algunos padres y sobre todo, madres, lo digo con todo el respeto a las madres, algunas, no todas, que creen que todavía tienen autoridad sobre sus hijos así hayan salido de la casa. Eso sucede. A veces los padres tratan a sus hijos como si fueran niños pequeños y creen que pueden exigirles obediencia y atención incluso mayor que la que le dan a sus cónyuges, incluso mayor que le dan a sus esposos o a sus esposas. De hecho, hay algunos padres que manipulan a sus hijos y malinterpretan la palabra pensando que la honra que les deben sus hijos es obediencia. Y esto no es así. Y de hecho, algunos hijos se sienten mal. ¿No? Se sienten mal cuando le dicen que no a sus padres. No, es que ¿cómo le voy a decir que no a mi mamá? A mi mamita. Eso pasa. Algunos hijos se sienten mal de decirle no a sus padres y no aceptan ciertas demandas equivocadas que les hacen. Y eso no está bien. Como hijo, no está bien que aceptes eso. Y de hecho, si ustedes como padres hacen esto, escúchenme bien padres, si ustedes como padres hacen esto, está mal. ¿Cuál es la tarea de los padres? Criar a sus hijos para que sean independientes, para que funcionen fuera de su autoridad. Esa es la tarea que como padres debemos hacerlo. No para que nuestros hijitos estén bajo la autoridad de la mamá toda la vida, bajo las naguas de la mamá y del papá. Un bombril, exactamente, aquella propaganda. No. ¿Cuál es la responsabilidad? Y vamos a hablar de esto de hoy en 8, pero hay que mencionarlo. ¿Cuál es la responsabilidad de tú como padre, como madre? Darle las herramientas a tus hijos para que ellos puedan afrontar su vida. Que se vayan. Que se vayan. Bueno, por eso también es tan importante la relación con tu esposo, con tu esposa. ¿No? Pero ese es el deber nuestro como padres. Mire, yo se lo digo.
Yo no me imagino el momento en que eso me vaya a tocar. Pero yo tengo que preparar a mi hija, sobre todo a mi hija y a mi hijo. ¿Para qué? Para que estén fuera de la autoridad de su mamá y de su papá. ¿Vamos a estar con ellos? Claro, pero la obediencia cambia. La obediencia cambia. Claro que como hijos debemos honrar a nuestros padres, pero no a la manera que ellos quieren, sino como Dios quiere. Entiendan bien ustedes que son hijos. Ustedes tienen que honrar a sus padres, no como su mamita o su papito quiere, sino como dice que la palabra, porque muchas veces los padres manipulan a sus hijos de diferentes maneras, de diferentes tácticas. Pero es que, ¿qué fue primero? ¿Mamá o esposo? Claro que los hijos deben honrar a sus padres, no a la manera como nuestros padres quieren, sino como dice la palabra que debemos honrarlos. Cuando las demandas, y escúcheme bien, cuando las demandas de sus padres, y te lo digo a ti, si estás soltero, pero ya eres adulto, o si estás casado, pero cuando las demandas de sus padres se vuelven autoritarias o abusivas, no tienes ninguna obligación dada por Dios de seguirlas. ¿Listo? No tienes ninguna obligación dada por Dios de seguirlas. Por ejemplo, cuando las demandas de sus padres hacen que no cumplas tus responsabilidades en tu propia familia, no debes seguirlas. He escuchado de casos, nadie de esta iglesia, no se preocupe, de casos en donde el hombre, en vez de invertir en su familia su dinero, sus recursos, el 50%, el 60% se lo da a todo a sus padres, para mantener a sus padres, y se olvida de tener a su esposa y a sus hijos bien. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Recuerden siempre que el mandato básico de Dios no es cuál: obedece a tu padre y a tu madre. ¿El mandato cuál es? Honra. Honra a tu padre y a tu madre, porque la obediencia termina y a veces puede ser incluso pecaminosa. A veces la obediencia puede ser incluso pecaminosa. Debes que honrar a tu padre y a tu madre, porque el honor nunca termina. Nunca termina. Pero me le echo agüita a la máquina. Obviamente, honrar a nuestros padres no es una tarea fácil, ¿cierto? A veces es muy complicado. De hecho, debido a que Dios nos ordena honrar a nuestros padres, podemos suponer que seremos tentados ¿a qué? A no hacerlo. Seremos tentados a no hacerlo. Y esto se hace mucho más complicado con padres difíciles, o cuando la relación ha sufrido muchas heridas. Se hace mucho más complicado. Honrar a nuestros padres puede ser difícil, puede ser confuso e incluso puede ser muy doloroso. Si los padres fueran siempre fáciles de amar, no necesitaríamos órdenes para honrarlos, ¿cierto? Pues no nos costaría. Pero a veces es difícil, a veces es complicado honrar a nuestros padres. Pero debes saber algo, que cuando honras a tus padres, honras a quién también, a Dios, honras al Señor. Y esa es la motivación que debes tener, que cuando honras a tus padres, estás honrando en primer lugar a Dios. Independientemente del carácter de las personas que nos trajeron al mundo, son nuestros padres y debemos honrarlos. Son nuestros padres y debemos honrarlos. Tienen valor debido a su parte en nuestra creación. Así fuera solo por eso. Tienen valor debido a su parte en nuestra creación. Podemos honrar sus roles, escúcheme bien, podemos honrar los roles de nuestros padres, aunque no siempre podamos honrar su comportamiento. Podemos honrar sus roles, pero no siempre su comportamiento. Incluso si no estás de acuerdo con algo de lo que tus padres hacen, o si no obran bien contigo, ten en cuenta esto. Ten en cuenta que no eres responsable de sus acciones, pero sí eres responsable de tus reacciones. Bueno, no eres responsable de las acciones de tus padres, pero sí de tus reacciones. Por eso no te enojes y arremetas contra ellos de una manera equivocada. Porque eso a veces pasa. Hijos llenos de ira, que son provocados a ira por sus padres, una manera equivocada de establecer la disciplina, pero cogen a sus padres y les dicen de todo y los deshonran. No te enojes y arremetas contra ellos. Al hacerlo, estás deshonrando el estatus que Dios les dio en tu vida. Ellos son tus padres.
Ellos son tus padres. Muéstrales gracia, incluso cuando lo que te digan te ofenda. Incluso cuando lo que te digan te ofenda. Muéstrales gracia. Seguramente en algunos casos mostrar honra será casi imposible, ¿cierto? Pero recuerda esto, métetelo en tu cabeza. Cuando honras a tus padres, ¿a quién honras? A Dios. Cuando honras a tus padres, honras a Dios. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Cómo podemos hacerlo? De manera práctica, ya siendo adultos, ¿cómo podemos honrarlos? Un pastor llamado Tim Challies expuso 6 maneras prácticas sobre cómo los adultos pueden seguir honrando a sus padres. 6 maneras prácticas que quiero mencionarles y ampliarlas un poquito más. La primera manera, y tal vez la forma más importante en que podemos honrar a nuestros padres, ¿saben cómo es? Perdonándolos. Perdonando a nuestros padres. Seguramente hay algunos padres que han estado muy por debajo de la expectativa de sus hijos, de sus hijas. Y con toda probabilidad incluso de sus propias expectativas también. Nuestros padres han pecado contra nosotros. Nuestros padres han tomado decisiones imprudentes. Han tenido expectativas poco realistas de nosotros. Han dicho y han hecho cosas que nos han dejado profundamente heridos. Este puede ser el caso de alguno aquí. Y por eso muchos llegan ya adultos con resentimiento, con rabia en sus corazones hacia sus padres. Y se encuentran incapaces de superar esos errores y ese pecado de sus padres. Pero por eso, la mejor manera de honrar a nuestros padres, ¿cuál es? Perdonándolos. Perdonándolos. Perdonando a nuestros padres. ¿Y sabe por qué podemos hacerlo? Porque hemos recibido el perdón de Dios. Porque si nosotros, que éramos enemigos de Dios, Él nos dio de su gracia y nos perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar a nuestros padres? A los cuales se nos demanda ¿qué? Honra. Se nos demanda honra. ¿Quiénes somos nosotros para negarle el perdón a nuestros padres? Honras a tu padre, honras a tu madre cuando decides perdonarlo. Eso es lo primero. Segunda manera práctica en la que podemos honrar a nuestros padres es hablando bien de ellos. Hablando bien de ellos. O por lo menos, no hablando mal de ellos. No hablando mal de ellos. Vivimos en una época en que se considera noble ventilar nuestros agravios públicamente. En que se considera terapéutico hablar, o más bien, sí, ventilar los trapos sucios. Sin embargo, la Biblia nos advierte que debemos honor y respeto a las autoridades que Dios nos ha dado. Y esto se traduce en ¿qué? En no hablar mal de ellos. Recordemos que en el Antiguo Testamento la pena por maldecir a los padres era la misma que la pena por agredirlos. ¿Y sabe por qué? Porque la raíz del pecado es la misma, es odio. Vaya conmigo a Éxodo 21. Éxodo 21, 15 al 17. Éxodo 21 del 15 al 17. Y mire lo que dice ahí. Dice así: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. 17. Igualmente el que mal dijere a su padre o a su madre, ¿qué? Morirá. Así de grave, y entiéndalo bien, así de grave ve el Señor cuando no honramos a nuestros padres. Tenemos que hablar ¿qué? Bien de nuestros padres. Eso es una manera de honrarlos. Esto no significa no reconocer sus errores o sus pecados, pero debido a que Dios nos manda a honrarlos, no vamos a hablar mal de ellos con otras personas. No vamos a denigrar de ellos de una manera equivocada. Honras a tus padres cuando hablas bien de ellos y te niegas a hablar mal de ellos. Esto obviamente no se trata que hay que decir la verdad y en situaciones apropiadas y con sabiduría, tal vez en un escenario de consejería, tú puedas decir las situaciones claras. Pero ten mucho cuidado de si es una costumbre tuya hablar mal de tu padre o de tu madre con quien sea.
Ese es el segundo. Honramos a nuestros padres cuando hablamos bien de ellos. Tercero, honramos a nuestros padres cuando les damos estima en público y en privado. Una tercera forma de honrar a nuestros padres es darle esa estima tanto en privado como en público. Los padres quieren ver cómo sus hijos han impactado en sus vidas y cómo sus hijos son un reflejo de sus valores y de sus fortalezas. Por ejemplo, podemos honrar a nuestros padres diciéndoles lo que hemos aprendido de ellos o cómo fue tan importante para nosotros su compañía en momentos que los necesitábamos. Y estas son medidas simples, medidas muy pequeñitas, pero que traen gran alegría y que traen gran honor a nuestros padres. Y esto lo podemos hacer tanto en público como en privado. Honramos a nuestros padres cuando buscamos darle estima, esa estima que ellos han tenido con nosotros. Número 4, honramos a nuestros padres, ¿sabe también cómo? Cuando buscamos su sabiduría, cuando pedimos su consejo. La Biblia constantemente asocia la juventud ¿con qué? Con la necedad. Y constantemente asocia la sabiduría con las personas que han tenido vidas más largas. Por lo tanto, hacemos muy bien cuando en diferentes situaciones, cuando vayamos a tomar alguna decisión, buscamos su consejo, buscamos su ayuda, buscamos su opinión. Es muy importante hacer esto. Y le pedimos a nuestros padres qué piensan de ciertas situaciones. Y honramos a nuestros padres cuando buscamos su ayuda. Obviamente esto no significa que debamos obedecerlos. Evaluamos lo que nos dicen. Miramos qué es lo que dice también la palabra de Dios y tomamos las decisiones, pero los honramos cuando buscamos su ayuda. Quinto punto, honramos a nuestros padres cuando los apoyamos. No hablo aquí de un apoyo económico, ya voy a hablar de eso, sino de otras formas de amor y sobre todo cuando nuestros padres ya están avanzados en años. Cuando somos pequeños, nuestros padres nos educan para ser independientes. Pero a medida que nuestros padres envejecen, se vuelven débiles y comienzan a perder su independencia. Y honramos a nuestros padres dándoles la seguridad de que no los vamos a abandonar en la vejez. Mire lo que dice Proverbios 23:22. Proverbios 23:22. Dice así Proverbios capítulo 23:22. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Honramos a nuestros padres dándole la seguridad de que no los vamos a abandonar cuando ya no puedan sostenerse en la vejez. Así como ellos cuidaron de nosotros, los vamos a cuidar a ellos. Y esta es nuestra responsabilidad, hermanos, y debe ser nuestra alegría. Debe ser nuestra alegría también. En un momento en que millones de adultos mayores viven solos, recluidos en hogares de ancianos que hoy en día abundan, recluidos en hospitales, atendidos por profesionales, en lugares de la familia, los cristianos tenemos la oportunidad especial de mostrar un honor cuidador con nuestros padres que están ancianos. Incluso si nuestros padres no tienen necesidades financieras, ni de salud, ni siquiera si algo les pasó, debemos honrarlos buscando apoyarlos en cualquier cosa que podamos. La negligencia y el abandono emocional de un hijo no son una opción para un creyente. La negligencia y el abandono emocional no son una opción para un creyente. Por último, honramos a nuestros padres cuando proveemos para ellos. Honramos a nuestros padres cuando proveemos económicamente para ellos. Acompáñeme a 1 Timoteo, capítulo 5, versículos del 4 al 8. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 4 y versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice así, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, o sea, a apoyarlos, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Ven ahí claramente cuál es nuestro deber? Apoyar a nuestros padres que están ancianos. Y mire el 8, y entienda bien el 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué? Ha negado la fe
Y es peor que un incrédulo. ¿Y eso le habla a quiénes? A hijos adultos, con padres adultos, ya viejitos, que necesitan nuestra ayuda. En estos versículos, los hijos deben hacer algo a cambio de sus padres. Y los cristianos que no proveen para los miembros de su familia son considerados como peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Los principios en estos versículos son aplicables a los padres que están ancianos, a los padres que no tienen recursos. Claro que cuando los niños son pequeños, Dios espera que los padres provean para ellos. Pero cuando los padres envejecen y se debilitan, es entonces cuando se invierten los roles. Cuando cambian los roles y cuando cambian las responsabilidades. Ahora, y escúchame bien, padre, esto no significa que como padre seas negligente en hacer provisión para el futuro. ¿No? No es que digas, no, mis hijos tienen la obligación de mantenerme, entonces, pues ahí me quedo. No, no. De hecho, ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Que el padre sabio hace provisión para el futuro y le deja herencia a sus nietos. El padre sabio. Mire lo que dice Proverbios 13:22. Es chistoso que a veces yo digo cosas y me abren los ojos. Digo, ven y se lo muestro en la Biblia. Mire Proverbios 13:22. Dice así: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué hace un padre sabio? ¿Qué hace un padre bueno? ¿Le deja herencia a quién? Al nieto. No a la nuera, no. Al nieto. Qué sabiduría la que nos da la palabra de Dios, ¿no? Y por eso le digo, o sea, eso no significa que usted como padre se eche en el sofá a mirar los partidos de fútbol y no haga provisión para el futuro. No. Ahora, cuando los padres no tienen los recursos por cualquier razón, el hijo honra a sus padres al proveer para ellos, de acuerdo a sus posibilidades. Recuerden siempre que mi responsabilidad primaria es con mi familia, pero si yo puedo, ¿por qué no? Y debo, es una responsabilidad dada por Dios, cuidar económicamente de ellos. Entonces, honramos a nuestros padres por medio de perdonarlos, hablar bien de ellos, darles estima, buscar su sabiduría, apoyándolos y proveyendo económicamente para ellos cuando podamos. Dios llama a todos los hijos de todas las edades a honrar a sus padres. Y debemos hacerlo como resultado de honrarlo ¿a quién? A Él. Esa es nuestra motivación. Porque cuando a veces nos cuesta hacerle un favor a nuestros padres, a veces nos duele, debemos pensar esto: estoy honrando al Señor al honrar a mis padres. Dios nos llama a ser personas que respeten su soberanía, honrando y respetando a los padres que Él tuvo a bien darnos. Y qué bendición poder hacerlo. Debe ser nuestra alegría y es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos entonces? Nos dice Colosenses 3:20 y la enseñanza de la Escritura. La responsabilidad de los hijos es obedecer a sus padres en todo, en todo. Esto implica al mismo tiempo una responsabilidad de los padres de enseñarle a sus hijos a obedecer. Esa obediencia se debe empezar a dar cuando los hijos son pequeñitos, cuando nacen y cuando están bajo la autoridad de sus padres. Pero siempre, siempre los hijos debemos honrar a nuestros padres. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Si tú eres un hijo que todavía está bajo la autoridad de tus padres, como le decía hace como 2 años a un joven, lo más inteligente que puedes hacer es honrar a tus padres, es obedecerlo. Es obedecerlo. Es lo más inteligente y es lo que te va a traer bendición. Si ya no estás bajo la autoridad de tus padres, debes honrarlos. Debes honrarlos. De la manera como Dios te muestre, pero debes hacerlo. Si ha habido heridas, que seguro ha habido heridas en la relación de padres e hijos, como hijo, tienes la obligación, si eres creyente, de dar el primer paso y ir a pedir perdón si no los has honrado
como los debiste haber honrado. Es tu obligación ir a honrarlos y obedecerles. Pídeles perdón, porque en primer lugar lo hacemos porque queremos honrar a nuestro Dios y a nuestro Señor. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu bondad. Porque tú eres bueno, Señor, en gran manera bueno. Señor, gracias por tu palabra, porque hemos visto cómo tu palabra nos examina. Examina a los esposos, a las esposas y ahora a los hijos. Señor, como hijos queremos obedecerte. Como hijos queremos honrarte a ti al obedecer tus mandamientos de honrar a nuestros padres y, si es el caso, de algunos de obedecerlos. Señor, yo te pido que tú no dejes y no les des descanso a mis hermanos si han pecado contra ti al no obedecer o no honrar a sus padres. Como creyentes, nuestra motivación principal eres tú y solo tú, y queremos obedecer este mandamiento porque te amamos a ti. Señor, yo te pido que tal vez esta enseñanza de tu palabra nos ayude a restaurar relaciones y tal vez a sanar heridas que hemos podido tener. Danos la sabiduría adecuada y necesaria para poder tener conversaciones con nuestros padres o con nuestros hijos, para poder, Señor, tener relaciones que te honren a ti. Lo queremos hacer con esa motivación. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.